En Radio Intereconomía, ARTech, el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del arte y la cultura. Presentan Pablo de Vargas y Verónica Cebrián. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ARTech. En primer lugar, recordarles que tendrán disponibles los programas en formato de vídeo podcast en Spotify bajo el nombre de ARTech, la tecnología del arte. También iremos compartiendo, como adelantábamos la semana pasada, pequeñas píldoras de contenido en nuestra nueva cuenta de TikTok, artec.tecnología. Y hoy en nuestra sección de la opinión de los expertos tendremos con nosotros a Pedro Martín, emprendedor y director del programa de emprendimiento científico de la Universidad Autónoma de Madrid, y muchas cosas más que comentaremos en la propia sección. Hablaremos con él sobre el emprendimiento y la tecnología, y también conoceremos el proyecto en el que ha estado trabajando los últimos años. No se lo pierdan porque es realmente interesante. Y cerraremos este programa, como viene siendo habitual, con la sección de Gemma González, Descubriendo Tesoros. Sección en la que sin duda nos traerá planes especiales, curiosidades y muchas cosas más. Así que dicho esto, y antes de recibir a nuestro invitado de hoy, recordarles que tienen a su disposición igualmente la web artec.outforart.com, en donde podrán escuchar todas las emisiones realizadas hasta el momento y donde encontrarán toda la información del programa. Ahora sí, comenzamos este nuevo programa de ARTech. El máster en entornos inmersivos Web3 e innovación cultural de Web3 School Management les ofrece este espacio. La opinión de los expertos. Como adelantábamos en los titulares del programa de hoy, ya tenemos aquí a Pedro Martín. Muy buenas noches, Pedro, un placer tenerte aquí en el programa. Buenas noches y encantado de la invitación. Hoy compartiremos puntos de vista sobre el emprendimiento con un componente tecnológico y también la experiencia de ser emprendedor, y conoceremos también pues nuevas aplicaciones del blockchain. En concreto hablaremos de tu proyecto. Vamos a hacer una breve intro para que nuestros oyentes tengan un poco de contexto y comenzamos. Pedro, bueno, si no me equivoco, has emprendido en varias ocasiones, has invertido como Business Angels en algunas startups, has hecho largometrajes en los comienzos y más recientemente estás impartiendo clases en diferentes máster, actividad que compaginas también realizando mentorías en varios proyectos. No sé si me dejo algo. No, perfecto. Además, sobre todo es eso, emprendedor, que en diferentes etapas de mi vida, pero siempre al principio mucho en sector servicios, o sea, hacíamos servicios para otras empresas, pero ya en la última etapa montando un producto, y en este caso entrando en el mundo del blockchain cuando todo era muy incipiente, ¿no? Lo cual fue muy interesante. Muy incipiente, ahora lo comentaremos. Dentro de toda esta trayectoria, ¿cuáles crees que han sido los hitos más importantes que te han llevado a pasar, quizá, ¿no?, de tu comienzo en el mundo de la producción audiovisual a esta pasión por la tecnología y por la aplicación de la misma en casos de uso? Pues es verdad que yo empecé en el sector audiovisual porque me apasionaba el mundo del cine, todo lo que es el audiovisual en sí, y ese momento que hubo a finales de los 90 en el que la tecnología empezó a meterse, la parte digital en el mundo audiovisual, pues hizo que montásemos una productora en la que empezamos a hacer lo que llamábamos el video marketing. O sea, empezaban a aparecer plataformas como YouTube, o se querían las empresas meter vídeo en la web. Sí. Y entonces lo que empezamos es un poco a compaginar lo que es el audiovisual con la parte digital para hacer vídeo, montar, la edición online, todo ¿Y esto. hay tipo más píldoras o más en plan vídeos corporativos? Porque habría un poco de todo, ¿no? Sí, y sobre todo había mucho interés por contar tu producto. O sea, los emprendedores que empezaban a surgir en esas épocas necesitaban contar, y el vídeo era como el típico ejemplo de un minuto y medio, contabas lo que hacías. Incluso cuando eran proyectos muy incipientes, pues hacíamos las típicas motion graphics, animación, sí, en lo que en un minuto, con una buena locución, una buena música, pues ellos tenían la opción de compartirlo en su página web
y empezar un poco a darse a conocer, ¿no? En esos momentos. Un poco al el pitch principio. elevator que hacías, pero Exacto. que podías llegar a través de nuevos canales. Sí, sí. Joder, en los inicios. Oye, en tu caso, el emprendimiento y la tecnología siempre han ido muy de la mano y a mí me gustaría intentar desligarlo de manera que podamos hacer como dos bloques en la sección. Uno donde nos centremos en el mundo del emprendimiento y otro en el de la tecnología, en concreto en blockchain y hablaremos de Visualeo y futuros proyectos que tengas en mente. Si te parece, empezamos con el emprendimiento, ¿vale? Porque es un poco general y para mí, una pregunta clave es ¿qué te lleva a tener la necesidad de emprender? Porque a veces yo también he emprendido en varias ocasiones y hay veces que emprendes quizá porque lo ves ¿no? una oportunidad de negocio, te gusta y demás, y en otras ocasiones como que te lo encuentras sobre la marcha. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú qué crees que te llevó a Sí. este punto, ¿no? Bueno, o sea, el tema del emprendimiento en mi caso fue que yo, por buena mala suerte, por así decirlo, hice unas prácticas durante 2 años cuando hacía mi carrera en Hewlett Packard, en HP. Ajá. Entonces, estaba muy bien porque me apasionaba, era un tema, era el momento del comienzo un poco de Internet, era mediados finales de los 90, y me encantaba, me gustaba mucho, pero siempre mi pasión estaba en el audiovisual. Entonces llegó un momento en el que cuando yo empezaba a buscar trabajo, siempre me salían opciones porque yo había trabajado en Hewlett Packard en empresas de tecnología. Claro. Y yo quería ir al audiovisual. Entonces lo que hice directamente fue, ¿qué es la mejor forma? Buscar una solución, un nicho, algo en el que pudiéramos meter la tecnología dentro del audiovisual y montar una productora. Y entonces es una idea que muchas veces pasa con los emprendedores. Hoy se vende un poco el emprendedor joven, el chavalín que acaba de casi ni terminar la carrera. Totalmente. Pero las estadísticas dicen que al final los que más posibilidades de que salgan las cosas bien es gente ya un poco más madura, con más experiencia y que en ese momento, tipo 30 y muchos, 40, ahí es donde has aprendido ya mucho y tienes esa responsabilidad de montar tu proyecto, ¿no? Y nosotros, yo a principios de los 30 es cuando monté la productora, habiendo estado antes en otros sitios, pero viendo que mi única opción de entrar por fin en el mundo audiovisual era montando un proyecto, en este caso, de servicios, ¿no? O sea, éramos una productora audiovisual. Hiciste ahí un mix entre necesidad de mercado y necesidad personal, ¿no? Exacto, Es decir, oye, sí, yo sí, tengo sí. que entrar aquí como sea. Porque al final es verdad que la pasión es la que decían que la ilusión es el poco reconocido secreto del éxito. Y cuando tú algo lo sabes hacer con pasión y con ganas, es cuando al final acaba saliendo. Y mucho trabajo, tienes que aprender mucho, por supuesto, pero ese es como el trozo de batería extra que te hace seguir adelante, ¿no? Las ganas de estar, ¿no? Ahí, lo que has comentado antes es verdad que hay una especie de fiebre, ¿no? De que lo que mola y lo que hay que hacer es, pues eso, siendo muy joven, crear una startup, si puedes luego la vendes ¿no? a trillones y suena todo fenomenal, pero la verdad es que ahora analizaremos un poco la perspectiva de ventajas, inconvenientes que consideramos para nosotros, porque el otro día lo comentamos también con otro invitado que también había emprendido, que es que yo tengo la sensación ahora que a la gente más joven que está empezando a trabajar y demás, están vendiendo joder, que tú, si estás motivado, puedes conseguir lo que quieras. Sí, Digo, sí. a ver, que todo está muy bien, pero no todo es motivación, ¿no? Entonces, creo que hay una cierta tendencia, y también de contenidos en redes y demás, que claro, te sacan los casos de éxito, ¿no? Exacto. Pero claro, todos los que caen, y tú que estás Sí. metido en el mundo de emprendimiento, habrás visto unas cuantas, supongo, ¿no? Exacto. Que no quiere decir que sea ni bueno ni malo, pero que es bastante probable que a la primera no aciertes, ¿no? Exacto, y además no solo que hay que tener una formación en lo que vas a trabajar, rodearte de un buen equipo, porque al final no nos olvidemos que esto, yo muchas veces lo pienso así, es como un avión que lo estás construyendo mientras estás volando.
Y el riesgo es muy alto y, vale, hay que tener mucha motivación, pero hay que tener un buen equipo o tener las cosas lo suficientemente claras para manejar el día a día, que es complicado, ¿no? Sí, sí, que tienes que ir probando en tiempo real y pivotando y lo Sí, que sí, hoy sí, vale, mañana se te cae, ¿no? exacto. Y ahí, bueno, por intentar, lo que decíamos, dar un poco nuestro modo de ver para aquellos oyentes que se estén planteando emprender o que lo hayan hecho recientemente y estén todavía, ¿no?, en una fase inicial. Eh, a ver cómo hablamos de las ventajas, Sí, que yo diría más bien las cosas positivas, ¿no?, a la hora de emprender, porque al final ventajas y desventajas supongo que para cada uno unas cosas serán una ventaja y otras no, pero enfocándolo como cosas positivas, ¿qué consideras o qué son para ti, ¿no? sí, Cosas positivas. Yo te voy ahora perfecto. compartiendo mi opinión también. Sí. O sea, es verdad que, por ejemplo, en mi caso, yo cuando monté mi primera productora, o sea, mi primera empresa, que era una productora, siempre teníamos ese miedo de a ver si nos va a salir mal las cosas. Entonces fuimos a una parte segura que seguro muchas veces mucha gente conoce, que es el negocio del servicio, la consultoría. O sea, decir, mira, no tengo que hacer una gran inversión, voy haciendo pequeños trabajitos, voy facturando, voy teniendo como un flujo de caja ahí Sí, razonable para pagar los sueldos y mantenernos y ir sacando adelante, con el sueño, siempre la idea de tener un proyecto en el futuro, ¿no? O sea, ya sea un producto tipo una aplicación o una cosa muy concreta, o en nuestro caso, en la productora, una película, por ejemplo, ¿no? Decimos, no, aquí hemos venido para hacer una peli o hacer cine, pero de momento tenemos que ir poquito a poco haciendo servicios que también nos dan mucha experiencia. O sea, que eso al final es porque era interesante eso de decir, cada día trabajabas para una empresa, para un sector diferente, y eso pues también te agiliza sí, mucho con el necesidades ingenio, ¿no? distintas, ¿no? Y te Exacto. ayuda también a hacer un mapeo del mercado, quizá, Exacto, y ¿no? conoces, haces mucho networking y empiezas a ver y a la hora de siempre, pero siempre como en el fondo nuestra idea de lanzar en su momento una película, que al final lo conseguimos lanzar y lo hicimos, pero siempre pensando el día a día, saber que por lo menos los tienes asegurado, que vas haciendo un servicio, y ahí además conoces. Lo interesante del mundo del vídeo es una parte, siempre llegamos como o a la mitad o al final de un proyecto de un emprendedor, y le hacíamos el vídeo de su producto, teníamos que empaparnos en él. Y eso también, por otro lado, aparte de que teníamos la idea de la película, también a mí personalmente me gustaba eso de decir, joder, qué interesante lo de decir, he visto una necesidad en el mercado, voy a crear un producto, voy a desarrollarlo, voy a programarlo, voy a hacer todo el proceso entero. Tiene un riesgo enorme porque, claro, si no das con la clave, ya Claro, no puedes volver claro. atrás o tienes que pivotar, pero es muy duro, ¿no? Ah, pero ahí, o sea, hay dos cosas que comentas que me parece. O sea, la primera, claro, dices, no tengo que hacer una gran inversión en el caso de la productora, pero bueno, tienes nada más y nada menos que empezar a hacer clientes. Es verdad Exacto, que no requiere una inversión inicial fuerte, pero sin clientes no hay negocio, ¿no? Y luego hablas de tener un equipo en el que bueno, que esté balanceado, que esté. Y yo eso es una de las cosas que siempre destaco, que es decir, claro, tú cuando empiezas a emprender tienes dos opciones para rodearte de un equipo, que es o equity o eres un socio a X tanto por ciento, o si no vas a necesitar inversión, porque exacto, claro, lo del equipo mola mucho, pero a un equipo que sea bueno le tienes que pagar, con lo cual exacto. para mí eso es vamos a ver, no es una desventaja, pero sí que creo que puede ser una buena herramienta siempre y cuando lo tengas claro desde el principio, ¿no? Y Exacto. que también sopeses mucho, porque yo también he hecho mentoring en empresas y demás, y ves ideas que empiezan de manera muy potente entre cuatro socios bueno, que cada uno tiene ¿no? Es de su padre y de su madre, tiene sus necesidades, Sí, y claro, las cosas generalmente casi nunca salen como uno quiere o le gustaría, con lo cual me estoy acordando en un caso muy concreto que se dio el problema de que, bueno, que los ingresos se iban retrasando, lógicamente,
Pero claro, la capacidad financiera de cada uno de los socios no era la misma. Exacto. Ni financiera ni la situación personal. Me acuerdo, pues uno que acaba de tener un niño, el otro que no sé qué. Entonces se te empieza a ver una diferencia tan brutal que lo hace insostenible, ¿no? Claro. Entonces ahí... Es verdad que nosotros, en nuestro caso, puedo decir que tuvimos suerte en el sentido que encontramos como la gente que en ese momento le apetecía, teníamos un proyecto en el que veíamos gente que pasaba como a mí, ¿no? Que habíamos tenido la suerte de estar enfocados profesionalmente en sitios como la tecnología, en mi caso, por haber Sí. trabajado en Hewlett Packard, pero queríamos dar ese volantazo y nos juntamos todos. Cometimos un poquito de error que suele pasar, que es que al final éramos muy parecidos unos a otros profesionalmente, Claro. y entonces es verdad que siempre lo que hablan en un equipo tiene que haber, pues eso, Sí, un skills industrial, un distintos, tal. programador, no sé qué, y nosotros lo que hicimos, pero que, bueno, también éramos muy jóvenes y cometíamos errores, pero era como interesante, ¿no? Porque aprendíamos al final y conseguíamos cambiar rápido, era que empezamos todos a trastear y cada uno nos fuimos especializando en una cosa. Que por suerte también el mercado en aquellos momentos, estoy hablando de mediados del 2000 y todo eso, había mucha necesidad de crear contenidos, Sí. hacer cosas, estaba saliendo YouTube, estaba ya toda la parte de digitalización, entonces había mucha necesidad y conseguíamos hacer mucho trabajo y el boca a boca del trabajo, porque hacer video marketing y hacer cosas muy concretas, animación, postproducción, digital, así, había cuanto terminabas un trabajo siempre había alguien que te recomendaba porque lo había visto y entonces tuvimos esa suerte, ¿no? Sí, que O no sea, tienes en que ese sentido, preocuparte de alguna manera en ir captando clientes. Y bueno, también es verdad que por las fechas que dices, entrasteis en un momento muy bueno, ¿no? O sea, exacto, porque sí. a lo mejor habría alguna productora de hace que hubiera empezado hace 4 años y hubiera muerto por el camino porque no llega, ¿no? Sí. Y dentro de, o sea, más cosas positivas que tú consideres o que para ti, o sea, yo me adelanto, o sea, para mí una cosa que puede ser interesante es esto que de ser tu propio jefe, ¿no? Que hay gente que está... Sí. Yo siempre, no sé, yo pienso que hay gente que nace para trabajar, vamos a ver, que nace, o sea, que no se me entienda mal, es decir, que lo que quieren en la vida, ¿no? Es estar en un Hewlett Packard o en un IBM o cualquier macroempresa, ¿no? Que tiene su seguridad, su tranquilidad, y otros que por su carácter o por lo que sea, necesitas moverte. Yo en mi caso empecé a trabajar en una telco internacional. Estuve yo creo que unos 8 años y dije, mira, Ya sé. y ya lo tenías como para toda la vida, porque Sí, eso era sí. de la época de nuestros padres, que tenías un puesto en no sé dónde y ya... Sí. Y no, y dije, pues mira, no, o sea, necesito hacer otras cosas, ¿no? Yo me acuerdo de hablar con compañeros y me decían, pero tío, estás loco, o sea, es que esto es lo más seguro, lo más... Oye, pero es que yo si no hago otras cosas me muero, ¿no? O sea, es que yo no me veo aquí. Entonces, bueno, eso es una parte buena, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, yo siempre he intentado organizar mi vida un poco por debajo, vivir un poquito por debajo de tus posibilidades para poder apostar, porque siempre también es lógico cuando tienes una empresa de servicios, o sea, que hace servicios para otros, consultoría o como en nuestro caso la productora, es verdad que había momentos en los que podías tener clientes que podían ser muy alimenticios, pero al mismo tiempo te ataban o no te gustaba que te llevaban por un sitio donde tú a lo mejor no querías llegar y decir, oye, mira, también si nos salen proyectos que sean muy atrayentes, porque son muy interesantes, de emprendedores, que por eso trabajamos mucho con emprendedores, es decir, oye, pues no tenían tanto presupuesto, pero era apasionante porque eran cosas nuevas, surgían de pronto cuando aparecieron los primeros móviles con tipo iPhone, todas las aplicaciones, entonces alguien que venía con una aplicación que había hecho un teléfono móvil, una revolución, y decías, ¿y eso cómo es? Una aplicación que le puse tal, y entonces decíamos, mira, no tienen presupuesto, pero tienen unas ganas, y venga, vamos a ayudarles, hacemos una cosa un poco más de bajo presupuesto, pero estamos ahí, ¿no? Entonces, eso muchas veces el emprendedor tiene esa suerte, ¿no? Porque en empresas grandes, aunque quieras apostar, pues tienes unos límites y te marcan ahí, decir, oye, mira, aquí hay que llegar a unos objetivos.
En nuestro caso decíamos, es que están saliendo tantas cosas ahora, es tan impresionante lo que hay, vamos a apostar y con lo que nosotros sabemos, en nuestro caso era el tema del vídeo y del posicionamiento de los vídeos también, que Del es un propio momento. aprendizaje de crearla, Exacto. ¿no? Y ahí empezábamos a descubrir y probar, y encima eran gente que era muy abierta a probar cosas nuevas, de cualquier cosa que hacíamos, efectos, tal, cosas que queríamos probar, o incluso posicionar los propios vídeos en YouTube, que parece mentira, pero al principio las grandes empresas resistían, porque Sí. YouTube tenía ahí como una marca de agua muy grande, Sí. y de momento vamos a meterlo todo en nuestra web, que esté ahí en nuestro sitio, y en cambio la gente, los emprendedores siempre apostaban, venga, que se posicione, y al final pues eso daba buenos frutos, ¿no? Y habría nuevas O sea, con eso industrias. ya casi estabas mentorizando ¿no? Casi. Sí. Y maquetando o ayudando a definir los productos, porque claro, ya Exacto. no es solo, por lo que me cuentas, no es la parte de producción, sino es, oye, tío, ¿qué quieres? Sí. ¿Qué tienes? Exacto. Y yo te ayudo a que llegue, ¿no? Sí, y además que es verdad que los emprendedores muchas veces, si un buen emprendedor sabe delegar bien, no solo a sus empleados o colaboradores, como a sus proveedores en un momento dado. Entonces dices, oye, si tú haces bien tu trabajo y me estás recomendando esto, yo te tengo que creer porque yo lo que soy bueno es en crear mi aplicación, pero si tú me dices que hay que comunicarla así o me dices que hay que ponerlo, la gráfica, el estilo, todo eso, hay que llevarlo hacia este lado, pues frío, ¿no? Totalmente. Y gracias a eso muchas veces cuando la gente te deja trabajar y tú eres un profesional suficientemente serio y tienes o sea, tu expertise lo tienes ahí, sabes dar lo mejor luego al final a la gente, ¿no? Que cuando estás muy encorsetado en cosas, ¿no? Sí, pero te tienes que ganar esa confianza por Exacto. parte del emprendedor Sí. que es, o sea, que es muy importante. Pero bueno, efectivamente eso cuando empiezas a hacer las cosas bien, la gente siempre está además yo creo que es como no sé cómo de nuevo, o sea, como un grupo, ¿no? De población, los emprendedores en sí, que al Sí. final siempre nos ayudamos mucho Al los unos a final. los otros, pero estamos en situaciones muy parecidas. Sí. Unos más avanzados, otros no, en más fase pre, pero al final dices, oye, ¿cómo has hecho tú esto? Pues mira, tengo un tío que... Porque al final nos ha pasado Sí, a además, tú todos. lo has dicho, es que no hay sector como este. Tú y yo nos conocimos en un evento de Sí, emprendimiento. sí, sí, Entonces, sí. es un sector en el que parece que hay una conexión ahí y que no hay miedo ni a preguntar ni a responder muchas veces. O sea que nos conectamos, el tema de LinkedIn, por ejemplo, es súper valioso. Sí. Y a mí muchas veces viene gente, te pregunta y, oye, compartes un tiempo con ellos, ves que hay posibilidades y, oye, nunca se sabe y a lo mejor también ellos le puedes dar ahí un tip, una ayuda. Claro. A mí me pasa muchas veces hasta con alumnos de universidad donde estoy ahora, que muchas veces es eso, decir, oye, que vale, que acabarán las clases y todo, pero siempre habrá un vínculo diferente que el de profesor con nosotros y siempre puedes volver a retomar el contacto. Y yo tengo Hombre, muchos es contactos de épocas. súper interesante. Y Sí. además, seguirles la pista y que ellos también te tengan ahí como punto de referencia, porque también, lo que dices tú, yo creo que te retroalimentas mucho, ¿no? Entonces, al Exacto. final, pues sí, tú tienes que ceder una parte de tu tiempo y una dedicación, pero para mí, desde luego, siempre ha sido súper gratificante Sí. y aprendes, ¿no? Y además que te acuerdas que en nuestras épocas, así años atrás, eso de la idea era como una cosa que se guardaba en una caja fuerte y no se Sí, enseñaba. Y hoy sí. en día vas a un Tenías el evento. miedo de me lo van a quitar, ¿no? O sea, Exacto. me lo van a copiar, me lo Sí. van a... Y Es hoy en verdad. día es como que parece que es la forma de validar esa idea. Cuando tú la cuentas a alguien y te pone una cara así rara, digo, oye, me estaba yo haciendo aquí una Sí. imaginación Tengo que o cambiar el discurso o o, la idea no vale. o contarlo de otra forma porque no me están entendiendo Claro. o tal. Y esa cosa se da entre los emprendedores y en cambio en otros sitios es como más miedoso. Y yo todavía me encuentro gente que me dice, tengo una idea pero todavía no la voy a contar porque tal. Y digo, Ya. joder, pues te podría dar feedback incluso, ¿no? Sí, lo que pasa es que claro, hay gente más recelosa, ¿no? Sí. O sea, es muy típico el tener que firmar un NDA o lo que sea. Sí. Sobre todo, bueno, el tema de mentorías que eso lo entiendo porque te vas a meter más Claro, a fondo vas a con la ver empresa, vas números, a vas a ver ver números, tal. datos. Pero para una conversación tipo la que dices tú, oye, de un picoteo de networking tal, Sí. yo creo que yo al principio también era muy así, ¿eh? De decir, coño, que esto me lo copian y luego cuando lo vas viendo con un poco más de perspectiva, pero ¿quién te lo va a copiar? Sí. O sea, si es que, tío, o sea,
es muy complicado, a no ser sí. que tengas ya una empresa que esté funcionando, entonces Sí. ya no tienes los mismos problemas, ¿no? Mm. Yo, una cosa que no sé si es buena o mala es la libertad de horarios, ¿no? La posibilidad de autogestionar tu tiempo. Mm. Pero yo creo que tiene dos vertientes, vamos, que las sabrás perfectamente. Sí. ¿Tú eso cómo lo ves? O sea, yo te puedo decir que gracias a ser emprendedor y tener mi horario 24/7, por así decirlo, aunque no esté trabajando, pero mentalmente también estás ahí, a mí se me ocurren mejores ideas o soluciones cuando no estoy trabajando en lo que es sentado con el Sí, ordenador. Y si tienes una motivación especial de que es tuyo, tu negocio y tal, a mí muchas veces me doy un paseo, a lo mejor me voy a andar porque muchas veces me duele la espalda y de pronto digo, venga, me voy a dar un paseo y estoy una hora y me escucho un podcast o cualquier cosa y ahí a lo mejor de pronto sale la idea, ¿sabes? Nunca sabes y de pronto surgen esas cosas que muchas veces es verdad que hoy en día ya no es como antes. O sea, nosotros es verdad que, por ejemplo, en nuestra productora teníamos ordenadores en casa, trabajábamos también desde casa, los fines de semana, todo esto, pero hoy en día ya cualquier persona de cualquier puesto de trabajo tiene un móvil con acceso a su correo del sí, trabajo, claro. tiene el portátil en su casa. O sea que al final no es una cosa ya de emprendedores, sino que todo el mundo está conectado 24 horas de una forma u otra, si él lo quieren mirar y todo eso. Entonces, mejor que sea sobre algo que a ti te guste, te apasione y que digas, oye, pues mira, soy emprendedor, trabajo todo el tiempo, aunque sea mentalmente, porque esto me apasiona y me gusta, pero es esa sensación, ¿no? de que muchas veces no es estar en el trabajo, sino que es Sí. sentirlo y estar un poco... A mí me surgen, ya te digo, muchas ideas o resolución de ideas o soluciones a problemas que pueden surgir, pero no cuando me pongo más con ellos, sino a lo mejor cuando doy una pausa o estoy en un fin de semana Sí. relajado y Es ahí que me surgen ideas muchas veces, ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que pasa es que soy fatal para gestionar el tiempo porque al final, como siempre tienes mil cosas que hacer, Claro. pues estás como que no haces ese pequeño break que al final lo asocias a, joder, es que estoy perdiendo tiempo con todo lo que tengo y no, estoy de acuerdo contigo, no estás perdiendo el tiempo, estás Sí. cambiando el chip, cogiendo perspectiva que muchas veces no hace falta. Sí. Ahí yo mi consejo siempre, oye, guárdate un tiempo para hacer deporte, por ejemplo, que Sí. te descontaminas, te sales un poco y lo que hablábamos antes de estar mucho en contacto Total. con gente Sí. de distintos ámbitos, porque, joder, vas a ver gente que está solucionando una determinada cosa, a lo mejor le llevas dando vueltas una semana y por mucho, lo que dices tú, por mucho que estés más horas sentado y dándole vueltas, de ahí No. no sales, ¿no? Me acuerdo una anécdota que contaban de Tesla, que no sé, las anécdotas muchas veces Bueno, puede sí, ser no, verdad o no, pero pero él decían que le gustaba mucho andar y por sitios diferentes. Porque dice que él cuando andaba en sitios diferentes y veía cosas nuevas y paseaba, movía el cuerpo y al mismo tiempo su cerebro es como que le daba información nueva y que gracias a eso él lograba reflexionar cosas que a lo mejor de otra forma metido en su sí, oficina o en su sí, o dando universidad el donde paseo tal, por el mismo sitio por el todos mismo los días, sitio, ves lo ves mismo, lo mismo y era nada como te una cosa más. sorprende, claro, Exacto. en cuanto Y, lo metas como rutina, ya exacto, cuando pierde un haces una poco el rutina, efecto, aunque ¿no? sea una cosa como el deporte, pero el tema ese a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Y decía, a mí me gusta mucho andar y digo, mira, a lo mejor esto es verdad que estás como tu mente se distrae y en ese momento entra la información buena, ¿no? Pues eso la verdad es que a mí, o sea, yo ahí el problema o el miedo que tengo, no, porque ya lo tengo muy asumido, pero que está muy bien que tú gestiones tu tiempo, está muy bien que te tomes tus pausas, pero es lo que decías tú, al final estás 24/7 y te lo llevas a casa todos los días, ¿no? Entonces Exacto. no. Hombre, como buen emprendedor muchas veces deberíamos aprender a delegar bien, porque realmente lo que nos absorbe muchas veces son las preocupaciones. Y si consigues tú orientar bien tus preocupaciones y que alguien que tengas un equipo que te pueda solucionar cada una de las cosas que tú tienes en tu mente para hacer, eso luego te deja esa libertad de decir, ahora voy a pensar en cosas o cómo estructurar esto, o hoy ha venido un cliente nuevo y me ha soltado una cosa y me ha dicho que sin prisa, pero joder, es que ahora Le le tengo que empiezo a dar dar una vuelta vuelta. y estoy dándole vueltas sin estar, porque el peor es el problema, la preocupación, la angustia, eso es lo que
si te dan 8 años más, los usas para eso, si Sí, quieres. sí. Pero el tema de poder organizar siempre el problema o cómo está todo y tener ese tiempo para pensar, porque es como más, te atrae más, porque es más relajante, es realmente Y para te lo que quita hemos tensión aprendido. también, ¿no? Exacto, es para lo que hemos emprendido, ¿no? Para crear, para pensar cosas nuevas y no para estar preocupado, sufriendo, porque, oye, pues eso es terrible, ¿no? Sí, no, si lo compartes y además tienes un equipo, tienes dos ventajas, que es que ya hay gente trabajando en ello, pensando en ello y solo en eso, a lo mejor, Sí, y te da una tranquilidad y además tú te liberas todo ese tiempo, ese espacio, para lo que dices tú, para cosas que si no, no abarcas, sí, 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 no reflexionas, ¿no? efectivamente. Oye, ventajas no, inconvenientes o cosas que no sean tan positivas. Porque un poco en línea con lo que hablábamos antes de que yo siempre animo a emprender, me parece súper importante, sobre todo según tu ritmo vital en el que te encuentres y si lo necesitas, o hay gente que es que no sabes, y Mm, dices, a mí déjame, que me estás contando, que yo no quiero saber nada de esto. Pero que si tienes esa, ¿no? sí, Esa inquietud o ese tal, está muy bien decir las cosas buenas y porque motivas, pero jo, luego también te encuentras con gente que dices, coño, es que si me hubieran contado esto, claro. no, ¿sabes? Sí, sí, No. sí. Yo hay una. Está ocurriendo una conversación que tengo de vez en cuando con mis hermanos, que es lógicamente broma, pero cuando yo empecé a tener niños, tengo tres, yo soy el pequeño de seis y todos mis hermanos pues tienen un montón de hijos. Y yo me acuerdo el primero me portó El muy bien, primero era de el cristal. segundo fue un desastre. Yo decía, pero desgraciados, o sea, si me llegáis a contar esto, me lo pienso. O sea, hay como un silencio ahí. Pues yo creo que esto aquí igual, ¿no? Sí, Que dices, a ver, que tenéis que saber las cosas malas también, sí, sí, las cosas malas, porque es que las tiene como todo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿a ti qué te parece que puede...? O sea, es verdad que yo, por ejemplo, sí que animo a emprender porque yo creo que ha sido una de las cosas más satisfactorias profesionalmente que me ha dado el trabajo, el poder emprender, pero yo sí que animo a que tengas algo de experiencia, que hayas empezado, o sea, tener algo de experiencia en otro sitio antes. O ya lo decía Jack Ma, el de Alibaba, el creador, ahora dice, de los 20 hasta los 30 trabaja para otros, incluso si puede ser empresas también pequeñitas, porque ahí vas a tener más posibilidad de aprender, de ver, y que tú vayas detectando qué problemas hay. Si te gusta el sector donde estás, pues buscar una necesidad dentro de ese sector, o si realmente te apasiona otras cosas, pero siempre al haber vivido eso, una empresa, un proyecto y todo eso, y no empezar tan pronto. Luego otros inconvenientes también es un poco el, el- tú mismo. O sea, tu angustia, tú eres el peor enemigo de tu proyecto. O sea, por mucho que te cuenten, oye, en esta industria es muy sufrida, ten cuidado con este tipo de personas. No, no. El problema eres tú. Si Tú te lo, contigo mismo, ¿no? tú En contigo tu mismo, organismo. cómo te afecten las angustias, cómo te afecte el no llegar a fin de mes, pero a ver qué haces, los malabarismos que hay que hacer, pero oye, que hay que hacerlos y siempre se han hecho, y oye, que a veces estas cosas pasan, pero fríamente y no sufrir tanto, ¿no? Yo creo que muchas veces los emprendedores sufrimos demasiado y eso también creo que Y es no algo que se beneficia en puede nada, ¿no? solucionar. O sea, Exacto, te quiero decir que por más que te preocupes no se va a solucionar ni antes ni exacto, mejor, ¿no? exacto. Y eso Pero es muy bueno, es importante, muy... ¿no? O sea, no sufrir, y que no te afecten tanto las cosas, sino que intentes salir adelante, ir pasito a pasito, ¿no? Un paso al día y hacia el objetivo, más que pues agobiarse, ¿no? Que muchas veces tienen eso porque es el miedo, ¿no? El miedo es muy complicado y lo generas tú en tu mente, ¿no? Yo creo que sí, o sea, y tiene que tener en cuenta que es muy sacrificado, tienes que saber gestionar la frustración y la inestabilidad, ¿no? Porque es que es Exacto. justo lo que Sí, no sí. tienes. Y hay una última cosa que yo siempre digo y parece mentira, pero la gente, sobre todo ahora que estoy mentorizando y con gente que estoy ayudándole en su proyecto o que muchas veces es una idea solo, y es decir, vale, el plan de negocio, el tal, vale que a lo mejor no va a ser cierto lo que vas a escribir, pero sí que te va a dar, o sea, ¿has mirado cuánta competencia hay de la idea que tienes? Has mirado, porque a lo mejor simplemente buscando en Google media hora descubres tres cosas que dicen, anda, si esto es lo que yo había pensado, y me iba a meter 10 años de mi vida Sí, cuando ya hay tres cosas parecidas.
pues mira, ya que hay 3 cosas parecidas, empieza a investigar y de esas 3 ves la diferenciadora y métete. O sea que el plan de empresa muchas veces no hay que ponerse a redactarlo como un libro, Sí, pero pero sí es unos mínimos, es un ejercicio, es ¿no? un Al final, ejercicio que te va a decir muy que a lo saludable. mejor no has mirado bien o a lo mejor no estás tan seguro como tú crees. Y eso es muy importante, pero hoy en día sigue habiendo gente que, oye, que me he puesto a mirar y que hay competencia de lo mío. Yo ¿Te pensaba puedes que, creer? y yo me había puesto en las headlights Te que no puedes hay creer, tal. claro. Oye, incluso a lo mejor no hay en España, pero hay en el extranjero. Busca, busca. Haz un No, no, plan eso de que todo, dices ¿no? sí que es clave porque sobre todo el punto que has dado es que vas a emplear X años de tu vida y no pocos recursos, de Exacto. económicos y de todo, ¿no? O Sí, sea sí, sí. que, bueno, del tema de emprendimiento yo es que empiezo y no paro, pero tenemos que Sí, saltar a Visualeo y blockchain. Cuéntame un sí. poco, porque empiezas en el 2017. 17, sí. O sea, cuando Sí. blockchain era, vamos, ni nadie Se sabía empezaba a que era hablar, eso, ¿no? había muy poca bibliografía, pero bueno, la verdad es que fue un tema muy apasionante porque yo decidí dar un cambio profesional, tuve una oportunidad de irme con mi familia a vivir a San Francisco porque teníamos allí Ah, qué unos bueno. amigos. Ah, es verdad, me contaste. Y entonces, porque yo había trabajado, como te he dicho antes, mucho con emprendedores, me había apasionado cómo eran ellos. Yo había trabajado mucho en servicios, pero quería hacer mi producto, por así decirlo, ¿no? Y entonces tuve esa oportunidad de irnos un año toda la familia a vivir a San Francisco, cerca de Stanford, o sea, lo que es en Menlo Park, Sí, un poco más apartado de la ciudad. Y fue un año muy interesante porque tenía ese amigo que además me dio la oportunidad de entrar en muchos sitios, cotillear, ver casos de uso, porque además yo siempre pensaba, digo, oye, a lo mejor no soy muy bueno en ideas, pero si veo ideas de otros que a lo mejor se pueden traer a sí, España una vez que volvamos y tal, y ahí es donde surgió Visualeo, o sea, viendo que había mucha oportunidad, por ejemplo, en aquellos momentos, en la parte de la sharing economy, compartir servicios con gente, que en un momento dado tenías una red de personas que podía hacer un trabajo, pues como puede ser Uber o como puede sí, ser sí, sí, sí. cualquier negocio de estos, basados en la tecnología móvil. Y entonces, viendo las posibilidades, vi un proyecto que se llamaba You Go Look, que era un proyecto en el que una empresa daba servicios a inmobiliarias, Sí, aseguradoras, para que gente que estuviese por las zonas donde ellos necesitaban, que le hiciesen una fotografía demostrando que un lugar pues había tenido unos desperfectos determinados y hacía como un testigo, ¿no? Como un testigo ocular externo a la empresa para que la empresa no tuviese que mandar al otro lado de Estados Unidos a una persona. Y entonces vi esa opción y dije, anda, mira, esto podía funcionar en España, vimos es posibilidades, colaborativo, que es pero exacto, tienes tu remuneración exacto. por participar y demás, Sí, ¿no? sí, y entonces fue muy interesante, fuimos viendo y en ese momento podíamos haber hecho, a lo mejor hasta nos hubiéramos complicado menos la vida cuando empecé a montarlo con socios, el proyecto y era que podíamos haber hecho con la tecnología que había en ese momento, móvil, tal, pero vimos lo de blockchain, empecé a cotillar, Eso de que quede constancia, sí, evidencias digitales, empezamos a ver la posibilidad de, oye, y si con un móvil, además de hacer esa foto, la certificas de alguna forma, la notarizas digitalmente de una forma, blockchain basado en la tecnología Bitcoin puede ser como una evidencia digital inmutable. Entonces dijimos, oye, mira, vamos a hacer las dos cosas. Tú puedes encargar a gente, tú puedes hacer tus propias verificaciones, siempre pensando en el móvil, que es la herramienta que tiene todo el mundo ya todo el día, claro. y que al hacer esa foto demostrabas que en un lugar, fecha y hora, esa fotografía cumplía eso, ¿no? Y no, me acuerdo que antiguamente los seguros, los agentes de seguros hacían fotos con el periódico del día. Y, Ah, es verdad, es y verdad. había una grieta y Sí, lo sí, llamaban sí, prueba de vida, ¿no? es Decía, oye, mira, verdad, esto sí, estaba sí, así sí, en esta joder, fecha. no me Entonces acordaba, empezamos a darle vueltas a hacer eso, pero tecnológicamente y además con una red de personas que podían ser cualquier persona que tuviese un móvil, que hoy en día cualquier persona tiene mejor móvil que nadie, vamos, o sea sí, sí, que... no, vamos, tienes unas cámaras ya virgueras. Sí, 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 Y ahí, dentro de, bueno, una cosa es la idea, luego, claro, va evolucionando mucho el tema sí, de blockchain, se exacto, va extendiendo y también se va complicando, ¿no? exacto, Entonces, sí, sí, sí. eh, ¿cómo, o sea, qué tipo de cliente puede tener? O sea, yo veo quizá un ejemplo claro en aseguradoras, por ejemplo, para Mm, tema de siniestros, ¿no? Decir, oye, exacto, el tío que está, bueno, el administrador de fincas o el presidente o incluso un vecino, ¿no? Que te sí, diga, sí, oye, sí, pues tenemos una gotera en no sé dónde, que coja, le haga una foto y lo enchufe
a la compañía correspondiente. Pero ¿qué más, o sea, qué más usos tenéis o habéis? Pues mira, nosotros lo que hicimos al final es dejar la herramienta, por un lado, gratuita o con un pago pero muy, muy low cost, para gente que en un momento, yo qué sé, gente en una comunidad, que oye, que hay este desperfecto, lo hago una foto y demuestro. Cosas, me pasa una cosa en el coche y quiero tener una constancia, o voy a coger un coche, pero más un poco Por para empoderar al tranquilidad, ciudadano, de decir, oye, yo tengo una herramienta y tú no me vas a decir que no es, porque yo tengo la porque, foto, no solo tengo la foto, que la foto puedes, en un momento dado se puede cambiar algo, sino que aquí tenemos una prueba casi legal, o sea, de hecho nosotros lo estudiamos para que sea prueba legal en un momento dado, y ahora que vamos tú, a eso, porque me interesa saber hasta en dónde en estamos, donde ¿no? estamos, ¿no? Y entonces empezamos a hacerlo como una herramienta para, sobre todo, traccionar y que la gente lo usase y todo eso. Pero de pronto descubrimos un nicho que nosotros, yo lo había visto en Estados Unidos, que funcionaba más con el sector de seguros. Aquí no llegó a funcionar muy bien. No sé, o sea, intentamos, vimos muchas posibilidades, pero... Y de pronto en el sector inmobiliario, con la tasación, es donde empezamos a abrir nuestro océano azul, ¿no? Ajá. Había una necesidad en ese momento de decir, oye, vamos a aportar una prueba más, que es que los tasadores, además de ir al sitio tal, tienen unas pruebas con unas fotos, y empezamos a entrar en tasadoras. Y ahí es donde empezó a funcionar. O sea, y además fue como un romance muy rápido porque de pronto a nuestro tercer cliente fue Sociedad de Tasación, que realmente vio una oportunidad muy grande y es la que nos ofreció la oportunidad de... Ya habíamos tenido nuestra primera ronda con Caviedes and Partners y Singular, pero en ese momento vieron aquella oportunidad y dijimos, oye, estamos en un momento muy bueno, hay que digitalizar este sector muy bien y vamos a integrarlo dentro de Visualeo. Entonces fue muy rápido, porque es verdad que yo Qué era, bueno. al principio era muy romántico y volví al audiovisual y quería usarlo para cuando muchas veces hay muchos problemas, sobre todo en el extranjero, cuando se hacen rodajes, que hay alguien que haga fotos de la localización, porque siempre en las Field Commission te dan fotos idílicas de los sitios, pero a lo mejor te vas allí con un localizador, Es un viaje de de pronto un baje de prospección en prospección, dice, oye, la condiciones. marea ha subido hasta aquí no se puede rodar, no hay playa, o aquí hay tres grúas porque están construyendo el paseo marítimo y nos han Sí, estropeado y nos vemos aquí con todos los actores. Entonces siempre mandaban a una persona que costaba un dineral traerlas desde Estados Unidos sí. o de Madrid hasta a la costa y tal, para hacer las fotos reales. Entonces con esto pensábamos eso, que fuese una red de personas que en un pueblo del costero, oye, pues por 20 euritos te coge y te hace fotos de cómo está hoy la Hoy playa, para que el localizador diga, me ahorro 2.000 en mandar a gente, y de momento ya sé que ahí sí se puede, entonces ya empiezo todos los trámites, ¿no? Pero no había mercado suficiente, nos gustaba la idea, pues porque Bueno, pero o sea, es un caso de uso también sí, perfectamente válido, ¿no? efectivamente. O sea, a mí me parece... Oye, y vamos, antes lo mencionabas brevemente, vamos al tema legal, ¿no? Porque Mm, esto de blockchain, o sea, está muy bien, es verdad que, ¿no? Que queda constancia, que es inalterable, que es tal. Luego está el problema de que la blockchain no hay una, hay muchas, la interoperabilidad, que estamos todavía con ello. sí, sí. Pero bueno, a nivel estrictamente jurídico, como, no sé, ¿no? Es un ejemplo que tienes un accidente de estos que al fin haces tu parte amistoso o tal, si tú aportas una foto de cómo se te ha quedado tu coche y el del otro o cualquier cosa, eh, ¿hasta dónde llega esa validez hoy Sí. por hoy? O sea, fíjate, como buen emprendedor que te comentaba antes, siempre yo cuando veía que algo tenía una posibilidad y tal, digo, pues mira, yo voy a coger a los mejores profesionales. Entonces yo me cogí varios despachos de abogados. Oye, mira, hemos conseguido un hito que era conseguir escribir en la blockchain, con hasear la fotografía, meterla dentro y que se escriba y que no se borre. Hemos conseguido otro hito también, que fue que la aplicación, cuando tú haces las fotos, no se pueda meter un fake GPS. O sea, la Eso aplicación lo era... hacías con IPFS, entiendo, ¿no? Sí, o O sea, sea, los hash relacionados exacto. a una imagen Y sobre concreta. todo que tú podías demostrar o sea, que no podías cambiar localización, todo esto. Entonces, hemos conseguido tecnológicamente esto y ahora entonces quiero que tú me lo valides como abogado especializado en temas de tecnología y me hagas un escrito legal en el que yo pueda poner en mi web directamente y tú, oye, hay un problema, ves a la web, te ves el estudio legal de un agente independiente Sí, que da esa posibilidad de, oye, gracias a eso, que lo habíamos visto en otros sectores para otras cosas, eso realmente es lo que nos daba la seguridad en ese momento de que, oye, era prueba legal,
funciona, está comprobado todo el proceso y además también lo podemos auditar por un perito en un momento de causa de juicio. Pero es como que un abogado da fe de esa prueba, o sea, tiene que ir de manera individual, caso por caso, o es algo que yo hago una foto, en el caso que poníamos antes, el tío con el que me ha dado el golpe se pone que no, Sí. ¿me vale ante un posible juicio? O... Sí, o sea, ellos lo que escribían, lo que nos hicieron, el estudio legal se basaba en que cuando tú conseguías demostrar que la foto se había hecho y se había hashado y se había hecho el informe de blockchain, entonces en ese momento, ese proceso, ellos lo habían visto cómo se puede hacer en proceso legal y qué pasos tienes que seguir para llevarlo a un juicio en el caso de que tengas que validarlo con un perito. Entonces luego nosotros internamente teníamos un procedimiento dentro de la CTO, era la que lo llevaba este tema. Entonces ella sabía que si surgía cualquier cosa de un juicio y tenía que venir un perito, darle la información y funcionar. O sea, por así decirlo, nosotros buscamos la fórmula de que todo funcionase y una vez que funcionase hicimos nuestras pruebas y al mismo tiempo que un abogado dijese qué tiene que hacer la persona en el caso de que haga esa foto y tiene que llevarla a un juicio. Para llevársela como prueba y ahí ya sí que es una prueba que queda, ¿no? Sí. Que queda ahí. Vale, se nos va el tiempo. Joder, es que no. Cuéntanos brevemente en qué estás metido ahora o cosas que... Bueno, pues ahora estoy en un momento muy dulce en el sentido de que ahora estoy devolviendo lo que me han dado a mí. O sea, ahora estoy en varias universidades, en el EOI, en IEBS, en un máster de blockchain, en el TAI, el Taller de Artes Imaginarias, la Escuela de Cine, por así decirlo, de Madrid. Y entonces lo que estoy es ayudando, formando, mentorizando, siempre un poco todo lo que yo he podido aprender, intentar dárselo a los demás en forma de mentoría o de clases. Eso sí, sin olvidar que viene otra nueva, ¿no? En breve estaré dándole vueltas ya a algo nuevo, claro, pero yo como siempre soy, en el caso de las ideas, me lo pienso. Ahora, además, con todas mis experiencias anteriores, pues quieres ir más al grano y, oye, que no cometer los errores anteriores, entonces tienes que acabar descartando muchas cosas, descartando muchas cosas que te ilusionan a lo mejor, pero que ves que has hecho la prueba ABC y no ha funcionado, entonces hay que buscar otra cosa. Entonces, en este momento, preparando la siguiente. O sea, que un emprendedor siempre está buscando una fase súper gratificante, ¿no? Ahora, con lo cual, oye, pues disfrútala. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Pedro, además, por acompañarnos. Muchas gracias. Y aquí tienes tu casa. Volveremos seguramente a vernos y si te animas otro día, tenemos muchísimas cosas que tratar. Bueno, pues enhorabuena por el programa y muchas gracias por la invitación. A ti, un abrazo. El servicio de visitas virtuales para galerías de arte de Out4Art patrocina esta sección. Descubriendo tesoros. Buenas noches, Gemma. ¿Cómo ha ido la semana? Muy buenas noches. Pues yo creo que una semana bastante lluviosa. Ya estamos casi, bueno, ya estamos en pleno mes de noviembre y en pleno invierno y la verdad es que se van notando las temperaturas. Pero aquí estamos a gustito y sobre todo con las cositas que os traigo hoy. Venga, estamos ahí impacientes. Venga, pues hoy empiezo con una propuesta que seguro que os va a gustar, aunque quizás habéis tenido la suerte de probarlo. Y es alojarse en un hotel sobre el agua. Se ha convertido en una auténtica experiencia de lujo. Estos hoteles, a menudo situados en destinos paradisíacos como las Maldivas, la Polinesia Francesa o el Caribe, ofrecen una fusión única entre comodidad y naturaleza. Es una excelente idea para quienes buscan desconexión total, privacidad y una experiencia inmersiva en entornos marinos, ya que los hoteles no solo garantizan vistas panorámicas impresionantes, sino también actividades exclusivas como el snorkel entre arrecifes coralinos o un spa con tratamientos que aprovechan los beneficios del mar. Un ejemplo, el Club Valija Morea, que evoca la esencia de esa Polinesia francesa de antaño. Además, tiene el título de pionero en hoteles sobre el agua. Pues eso de habéis tenido la suerte de probarlo, de que quizá... ¿A qué dice que sí? Yo ya te digo que no, para nada.
Fíjate, en la semana pasada hablábamos de hoteles también especiales. Sí. Os contaba... Los de la guía Michelin. Efectivamente. Que aquí le pondríamos yo hacía la una llave. propuesta Es verdad. del Stella Maris del Waldorf Astoria de Maldivas, que Vero se reía. Porque quiere que nos invites. Efectivamente. Sí, claro. Yo creo que ese no tiene el plus ese de la experiencia tan inmersiva con las panorámicas. Entiendo por lo que dices que tendrán como un suelo de cristal o algo similar, ¿no? Y sinceramente yo creo que no dormiría tranquilo. ¿Por si se rompe? No, por si se rompe, no, por lo que puede aparecer por ahí. También. Y fíjate que he hecho submarinismo y demás, pero eso, cuando hay que dormir, hay que dormir. No me pongas bichos por debajo porque no, yo no puedo. Vamos. Bueno, pues la sorpresa os la doy yo porque sí que he estado en uno de estos hoteles maravillosos, en concreto no tan inmersivo, pero sí flotante, en el Float House de Tailandia. Y además, bueno, pues está en un sitio maravilloso del que hay película antigua que es sobre el río Kwai. Y bueno, que las villas hechas de bambú y teca flotan en medio de una selva que susurra historias ancestrales. ¡Ay, qué envidia! Fíjate, nos gana, ya nos va ganando. No somos nadie. No somos nadie, también es verdad. Oye, para un día que me toca a mí sentirme un poco. Oye, pues mira, si lo llegas a ver, porque en ese lugar tan maravilloso, en uno de estos lugares de ensueño, pues podríamos disfrutar de uno de los mejores vinos del mundo que salen a subasta este otoño. La casa de subastas Sotheby's ha anunciado la que muy probablemente será la colección de vinos más cara de la historia. 25.000 botellas que forman parte de la legendaria bodega del multimillonario taiwanés Pierre Chen. Lleva por nombre de Epicurean Atlas, un nombre también muy apropiado para su dueño. Y las primeras estimaciones hablan de que la venta podría alcanzar la friolera de $50 millones. Para mí, el vino es el noveno arte, dice el multimillonario. La primera subasta en Hong Kong a finales de noviembre. ¿Estamos a tiempo? Sí, llegamos a todos. Por Pablo, eso. mi cumpleaños. No nos da, sí, claro. A ver, si os fijáis, la cifra, ¿no? 50 millones que asusta un poco, pero si lo pensáis, son unos 2.000 euros por botella, porque estamos hablando de 25.000, que por supuesto es un lujo, ¿no? Y es muy caro, pero si te vas a algún restaurante de lujo con una buena bodega, yo creo que puedes encontrar vinos por esos precios incluso más altos. Y en el círculo de bodegas, puedes encontrar el que dicen que es el vino más caro del mundo, que además es español. Se trata de una edición especial de Orumen Red, que no había oído yo en mi vida. Salen 300 botellas al año a la friolera de 34.000 euros cada botellita. Y es increíble. Normalmente dicen que tienen, antes de sacarlo al mercado, el 50% vendido a sus clientes habituales. Que nos vas a convertir a nosotras, ¿verdad? En clientes habituales claro, de la bodega. Pero varios, además. Bueno, pues fijaros además que en el vino francés, la bodega de referencia es Chateau Margaux, en concreto es en el año 1787, que se vendió en una subasta por la cifra de $225.000 una botella. ¿Cómo estaría ese Este vino es una auténtica obra de arte y es uno de los más famosos y reconocidos del mundo. Y otro vino que también se encuentra en la lista de los más caros, que está en la franja del que nos comentabas, Pablo, es el Romanée Conti, que puede costar hasta pues los 40.000 euros. Y bueno, también otra joya, sobre todo porque está elaborado con una uva que es de mis preferidas, que es el Pinot Noir, y es producido en una pequeña región de Borgoña, en Francia. Es muy exclusivo y difícil de conseguir, por eso su precio es tan elevado. Y luego está el famoso, Chateau Lafite Rothschild, que también se encuentra entre los vinos más costosos, y el precio en el que está es alrededor de los 20.000 euros por botella. Es también un Burdeos y bueno, otro que está en línea con esta consideración. ¿Y os compensaría beber una botella pagando...? Yo me pongo mala. No lo sé. Es que yo creo, no sé, yo no sé si tendría tendría tal paladar para saber diferenciar una botella de 20.000 euros o de 40.000 euros. Claro. ¿Cómo lo aprecias a ese nivel de coste? O una botella, por ejemplo, de estas también súper antiguas, pues quizás de principios de siglo, que se mantiene y que también se han subastado por auténticas cifras astronómicas. Yo no sé hasta qué punto ese vino llevado tanto tiempo
puede estar Pero bueno. eso hay que beberlo, o sea, es que si no se estropea, es Sí. una miseria. Y Bueno, no sé. No, y ya que hablamos de vino, yo no voy a subir tantos miles de euros por botella, porque voy a hablar de uno que tenemos aquí. Es Contino, celebra medio siglo de vida, todo un referente entre los tintos riojanos de finca de calidad y prestigio. La bodega nació en 1973, pero la historia de la casa se remonta al siglo XVI, según cuenta María Urrutia Ibarra, que es la quinta generación de la familia, que allá por 1879 fundó la Compañía Vinícola del Norte de España, CUNE. Por cierto, que Contino procede del término con el que se denominaba al oficial encargado de la guardia de un centenar de soldados que velaban de continuo por la seguridad de los reyes católicos. Pues está mirando, la bodega Cune nació en la localidad riojana de Haro y a día de hoy cuenta con 3 bodegas y la producción se distribuye en más de 70 países. O sea, tiene que tener una infraestructura brutal. Y sin duda María Urrutia, yo creo que ha hecho un fantástico trabajo como consejera delegada y directora de marketing y además es una de las pocas bodegas que siguen siendo propiedad de los fundadores. En este caso, una familia, como bien decías, Gemma. Y algunas curiosidades de la bodega. La edad media del viñedo es de 22 años, aunque hay cepas de más de 60 años. La variedad de la uva predominante es el tempranillo, pero también cuentan como Graciano, Mazuelo, Garnacha y Viura. Viñedos del Contino fue pionero en La Rioja en la elaboración de vinos cuya uva procede de un único viñedo, que esa es la particularidad. Y la proximidad del viñedo a la bodega permite una elaboración meticulosa y controlada. La verdad es que es una maravilla. Sí, solo habría que probarlos. ¿No? Y disfrutar ¿verdad? y pasear Sí, por también allí y eso ver es el verdad. viñedo, Sí. porque bueno, Ese lo tenemos más cerquita. Sí, Y no es necesario gastarse miles de... Podemos ir de excursión. algún Y no es racimo. necesario gastarse... Pues no lo digas, Pablo, que no nos dejan entrar, no, que nos y ven y no, ahora nos fichan. Ni miles por algunas de las botellas más caras, aunque, no sé, me imagino la satisfacción de un comprador en una subasta, un amante del vino, como decía el multimillonario taiwanés, que es verdad, el vino es el noveno arte. Tiene que ser... Tiene que ser Uf, un subidón. Un subidón, Un auténtico pero que subidón. te No lo puedo dura un imaginar. minuto, no más. Luego ya te vas a casa Y sin compartir, hecho polvo. Son vinos que se toman solos, evidentemente, ¿no? Bueno, Bueno. qué No egoísta. digo solo sin comida, quiero qué decir. egoísta. Topa a ti. Topa a ti. Exacto. Lo Bueno, comparto. Gemma, pues muchísimas gracias. Gracias Nos vemos a la semana que vosotros. viene. Aquí estaremos. Venga. Un beso, Un beso, chao. Gemma. Chao. Pablo, llegamos ya al final del programa de hoy. Pues sí, como siempre agradecemos su presencia a nuestro invitado de hoy, Pedro Marín, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Y recuerde que si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden escucharlos en nuestra web artec.outforart.com. Y aprovechamos también para recordarles que en esta nueva temporada cambiamos de horario, estaremos con ustedes los domingos de 9 a 10 de la noche y en nuestro vídeo podcast de Spotify. Estén pendientes porque todavía nos quedan novedades para desvelar para esta temporada. Sin duda, pues muy buenas noches a todos. Que pasen una feliz semana.